Quiero predicarles en esta mañana sobre el tema la revelación cristiana de quién es Dios. ¿A qué Dios adoramos nosotros los cristianos? ¿Quién es Él y cómo es que obra? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Qué creemos nosotros los cristianos acerca de Dios? Bueno, estas son preguntas con respuestas demasiado extensas como para poder responderlas en un mensaje, explicarlas en un mensaje, pero vamos a ver un vistazo, una explicación limitada, pero mi oración es que sea provechosa en este día. Primeramente debe quedar algo claro, y eso es que el único y verdadero Dios, el Dios viviente, solo puede llegar a conocerse por revelación. Y esa revelación nos ha llegado de dos formas. Primeramente, número uno, por la palabra encarnada. Por la palabra encarnada. Esa persona gloriosa, conocida como el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Juan 1:1 al 4, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en el versículo 14 Juan nos dice quién es ese Verbo, y dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, dice la Biblia, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su misma sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios, amén. Dios nos fue revelado a través del Hijo, a través de la palabra encarnada. Él vino a dar a conocer a Dios. Le dijo a Tomás y le dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dijo, yo y el Padre uno somos. Amén, hermanos. También esa revelación de quién es Dios nos ha llegado por la palabra escrita. Por la palabra escrita. Las sagradas escrituras, sin las cuales no habría conocimiento auténtico de Dios. Y quedaríamos solo con las vanas imaginaciones de las filosofías humanas. A lo que se imagina la gente que es Dios. Pero no, el cristiano tiene la Biblia. Que nos explica, que nos enseña, nos demuestra quién es el Dios verdadero. En nuestro pasaje encontramos un bosquejo, se pudiera decir, de la revelación de Dios para el cristiano. ¿Cómo está eso? Bueno, estos versículos nos enseñan lo que aquellos primeros cristianos pensaban acerca de Dios. Cómo comprendían ellos su existencia y lo que creían acerca de Él. Número uno, Dios nos es revelado como una Trinidad. Mire Hechos, regrese a nuestro pasaje, Hechos capítulo 4, versículo 24. Hechos 4, 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos
del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí vemos a Dios, ese ser supremo, creador de la tierra y de todo el universo, se da a conocer o es manifestado a través de las Escrituras en tres personas. Dios el Padre es mencionado, Dios el Hijo es mencionado y Dios el Espíritu Santo también. Este es un hecho claro e innegable. Y aunque la palabra Trinidad no se use, es evidente que Dios es un Dios trino. Desde el principio de las Escrituras, desde el origen de la creación, mire Génesis, bueno, no tiene que verlo, se lo voy a leer, Génesis 1, 1-3, usted conoce el pasaje, dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Yo no sé si usted lo captó, pero dice la Biblia, menciona a Dios que creó el cielo y la tierra, y luego al Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas, y luego la palabra de Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí está Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, y el verbo eterno, la palabra eterna, que al hablarse, al decirse, fue creando todo. Amén. Y cuando Dios hizo al hombre más adelantito en Génesis 1, 26 y 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios plural, Elohim. No Dios singular, Dios plural. Porque es Dios manifestado en tres personas. Y dice, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por lo tanto, Dios creó al hombre un ser tripartito. Primera de Tesalonicenses 5:23, búsquelo ahí conmigo bien rapidito. Primera de Tesalonicenses 5:23, al final de la carta. Dice, y el mismo Dios de paz, está el apóstol Pablo despidiéndose y como dándoles esta última bendición a los tesalonicenses. Y les dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, que incluye todo el ser del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, Dios hizo al hombre de cuerpo, alma y espíritu. Es más, las Escrituras declaran abiertamente que las tres personas de la Trinidad son uno y el mismo Dios. Primera de Juan 5:7, vaya allá conmigo. Vamos a ver algunos versículos. Trajo su Biblia, ¿verdad? Primera de Juan 5 y versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. En el bautismo de nuestro Señor Jesucristo vemos a los tres presentes al mismo tiempo y en el mismo lugar. Mateo capítulo 3 versículos 16. Búsquelo bien rápido. Mateo 3 versículo 16. Mateo 3 y versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí vemos a Dios al Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y al dar la gran comisión a sus discípulos, leemos que todo creyente debe ser bautizado en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Mire conmigo Juan capítulo 14, por favor. Juan 14. ¿Por qué está pasando tiempo con eso, pastor? Porque hay muchos que dicen que no es cierto, que la Trinidad no existe, que como la palabra no se encuentra en las Escrituras, que no es posible. Pero lo que no entienden es que la mente humana es una mente finita. Y para Dios no hay nada imposible. Y Dios ha decidido manifestarse en tres personas. No son tres dioses, es un solo Dios manifestado en tres personas.
Juan 14, versículo 16, el Señor está preparando a sus discípulos ya para su muerte y para dejarlos. Y miren lo que les está diciendo. Juan 14, versículo 16 y 17. ¿Ya lo encontró? Y yo rogaré al Padre, porque les había dicho que no los iba a dejar huérfanos. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 26 y 27, ahí mismo adelantito. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Capítulo 15, versículo 26. Ahí adelantito, el siguiente capítulo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Capítulo 16, versículo 13, adelantito, 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén, hermanos. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Cristo. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Segunda a los Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El cristiano necesita tener comunión con estas tres personas. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Si usted ha recibido a Cristo como Salvador, Él le hizo nacer una nueva criatura en Cristo. Pero Él está sentado a la diestra del Padre. Y el día que se levante es cuando va a venir otra vez por su iglesia. Dios el Padre no se ha movido, siempre ha estado sentado sobre su trono. Él no cambia, no se mueve. Amén. Cuando dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, no es porque Dios se aleje de nosotros, es que nosotros nos alejamos de Él. Y si tú te acercas a Dios, vas a encontrar que Dios se acercó a ti. Pero Dios nunca se movió porque Dios no cambia. Y el Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Es ese consolador que Él envió para morar en el creyente. Es Dios con nosotros. Qué tremendo. Amén, hermanos. Entonces Dios nos es revelado a través de las Escrituras, a través como nos es presentado como un Dios trino. Segundo, Dios nos es revelado como el hacedor del universo. Amén. Mire, regrese a Hechos. Capítulo 4, versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 24 claramente lo indica. Dios es el hacedor, el creador de todo el universo. Estos primeros cristianos, por tantas filosofías modernas y doctrinas humanistas, las cuales hoy en día han sembrado dudas y tropezado a la fe sencilla de tantos creyentes. Ellos creían que Dios es creador de todas las cosas, simple y sencillamente porque la Biblia lo dice. Agarra eso, cristiano, hey, agarra eso, joven. No dejes que un ateo, un humanista, un inmoral te quiera decir que Dios no existe, que no hay pruebas de Dios, que venimos del chango, del mono, del simio, de una explosión en las estrellas, del pez. Y lo dicen con tanta seguridad y tienen permiso para enseñarlo como un hecho, cuando eran teorías, hace no mucho poco tiempo, es todo lo que eran. Que a propósito no son comprobables, no se pueden comprobar. Se toma fe para creer en es más, se toma más fe para creer en la evolución que para creer en lo que dice la palabra de Dios. Lo que es una religión. That's what it is, a religion. Humanism is a religion. Los ateos tienen su religión. Créame. No irán y se congregan a ningún lado, pero es una religión. Y es paganismo.
es necedad. Amén, hermanos. No te dejes mover fácilmente de lo que crees. Ellos, toda esa bola de gente, humanistas y ateos, gente muy preparada, muy inteligente supuestamente, dicen que nosotros los cristianos somos una bola de ignorantes, pero en realidad los que ignoran son ellos. Segunda de Pedro 3:3 lo dice claramente, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y en el versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Solo un necio dice que no hay Dios. The foolish man. Esos primeros cristianos creían y aceptaban la revelación de las Escrituras, comenzando con Génesis, el libro de los orígenes de todo, el cual declara que todo fue diseñado y formado inteligentemente por un ser supremo conocido como Dios. Did you get that? An all-intelligent, supreme being that created everything in perfection, known as God, simply as God, un Dios, Dios, el único Dios. Es importante aceptar la explicación de Génesis, porque si rechazamos lo que dice Génesis, no hay nada que pueda tomar su lugar. Génesis es el semillero del resto de la Biblia. Al ver las maravillas de la creación a nuestro alrededor, no hay duda que existe un creador. Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Especialmente cuando vemos el milagro de la formación y el nacimiento de un bebé, tenemos que admitir la existencia de un ser supremo completamente inteligente detrás de cada vida humana. Salmo 139, 13 al 16, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Anoche estaba viendo unos videos desde el momento de concepción hasta el nacimiento, y iba a pasar el video pero no lo hice porque yo sé que los hermanos Ortega acaban de perder a su bebé y está fresco en sus corazones, y sentimos mucho eso por ustedes, hermanos. Estamos orando por ustedes, y dije que mejor no sería muy bueno presentar algo así ahorita, pero estaba viendo eso, hermano, y se me salieron lágrimas de los ojos. Qué perfecto todo, qué exacto. Luego se ve el corazoncito siendo formado y empezar a latir, y el rostro empieza a definirse ya el color de sus ojos, el color de su pelo, el parecer que tiene a sus padres. Tiene que ser por diseño de un ser supremo, hermanos. No es un accidente, no es un accidente, ninguna criatura es un accidente. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Número 3, Dios nos es revelado como el autor de las Sagradas Escrituras. Regrese a Hechos 4, versículo 25. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, aquí está citando las palabras del rey David, escritas cientos de años antes. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Está citando un salmo mesiánico, el Salmo 2, palabras del rey David. Alguien preguntó, si hay un Dios que nos creó y nos ama y se interesa por nosotros, ¿acaso no es lógico, no es razonable suponer que Él se comunique con nosotros? Que nos ha hablado de alguna forma, y claro que sí, y esa forma es por medio de la inspiración de las Sagradas Escrituras.
Dios nos hizo llegar su palabra escrita para que pudiéramos leerla y conocerle a Él, pero más específicamente para que pudiéramos conocer a su Hijo y la salvación que se halla en Él. Juan 5:39, Jesús dijo claramente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios nos dejó su palabra para que por medio de ella fuéramos transformados, edificados y preparados para toda buena obra. Dice 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana. Pastor, pero dicen que la Biblia fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por 40 diferentes hombres, escritores humanos, en un periodo de 1600 años, y muchos de ellos ni se conocieron. Y sin embargo, la Biblia está en perfecta armonía. No se contradice. Dígame, ¿cómo es posible? Alguien dijo: juntemos a 2 o 3 bautistas hoy en día, en el mismo tiempo, y no nos ponemos de acuerdo. Ahora se imagina 40 diferentes escritores humanos en un periodo de 1600 años, y las escrituras están en perfecta armonía. No creas a esos que dicen eso. La Biblia dice claramente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si la Biblia no es inspirada, entonces no tenemos nada sobre lo cual apoyar nuestra fe, ninguna base o fundamento confiable para nuestra fe. Nunca dude de la palabra de Dios. Creemos en la preservación de las escrituras. Dios dijo que la iba a preservar para todas las generaciones. Pero hay tantas diferentes ediciones y tantas versiones corruptas, y unas se contradicen a otras. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Muchas nuevas versiones han tenido influencia de diferentes denominaciones y religiones, etcétera. Pero tenemos que creer que Dios nos dejó su palabra escrita. Amén. Ame su Biblia. Crea en ella, pero sobre todo léala. Y más importante, vívala. Porque la Biblia dice que de nada sirve ser nada más oidor de la palabra, sino hay que ser hacedor de ella. ¿Sí me está siguiendo? Número 4, Dios nos es revelado como el soberano providencial sobre el mundo entero. Aquí leemos que todo trabaja u obra de acuerdo a un plan antes predestinado providencialmente por Dios. Versículo 28, Hechos 4:28. Dice el versículo anterior que verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. El gobierno, los religiosos, se juntaron contra Cristo para crucificarlo. Era un tropiezo para ellos, pero nada de esto sucedió sin que Dios lo permitiera. Dice el versículo 28: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Amén. Dios siempre está obrando, y lo que parece suceder por humana intervención, en realidad es por divina intervención y predeterminación. Dice el versículo ahí más adelantito, en el versículo, bueno, ya lo leímos, versículo 26, 17, 28. Vaya conmigo a Hechos 17. Dejé una marca en Hechos 4, ahorita regresamos allá. Me encanta este pasaje. Pablo predicando en el Areópago a los griegos, atenienses. Y mire lo que les dice. Ellos eran filósofos. Ellos les gustaba mucho indagar y se creían muy, muy inteligentes. Y Pablo empieza a picarles a ese conocimiento, esas filosofías que tenían. Hechos 17, versículo 24. Vamos a empezar a leer ahí del 24. O sea, leamos el 23, había una estatua ahí que tenían un montón. Los griegos eran politeístas, tenían un montón de dioses. Y Pablo se pasea por ese areópago y ve que tiene el dios acá, la diosa acá, el dios acá.
y ve una imagen ahí que dice al Dios no conocido. Mire lo que aprovecha el apóstol Pablo. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es quien yo os anuncio. Yo sí lo conozco y se lo voy a enseñar. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento de todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Fíjese. ¿Oyó bien eso? Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ay, estos globalistas y que el cambio del clima y el calentamiento global y que hay que proteger el medio ambiente, hay que proteger la tierra porque la estamos destruyendo. Dios no va a permitir eso. Un día va a ser quemado este planeta, va a ser por voluntad de Dios, y cuando Dios diga. Cuando el juicio de Dios caiga sobre ese lugar. Pero hermanos, el hombre no puede destruir el planeta. Sí, es cierto que el pecado ha traído muchas injusticias, muchas tristezas, y sí, hay mucha contaminación, pero todo sigue, el sol sigue saliendo por el mismo lado cada mañana, sigue poniendo, y sigue las estaciones, y sigue habiendo lluvia, y sigue habiendo nieve, y sigue habiendo cosechas. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es el que sostiene todo. Y la gente toma decisiones: me voy para acá, me voy a cambiar para allá. Hay a veces movimientos masivos, migraciones masivas. Dice aquí la Biblia que si algo así sucede es porque Dios lo permite. Así es. Versículo 27. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Estoy buscando a Dios. Ando buscando a Dios, no está muy lejos de ti. No está muy lejos. Lo que pasa es que tú te sientes bien lejos porque andas bien frío, bien indiferente. Pero Dios no está lejos. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Todo lo que sucedió, que arrestaron a Jesús, que traicionó Judas a Jesús, que lo arrestaron, que lo golpearon, que lo azotaron, que lo escupieron, que lo avergonzaron, que lo clavaron en esa cruz, que fue sepultado, todo fue por orden predeterminado de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, hay por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos? Pero hay por aquel que viene el tropiezo. Principalmente lo estaba diciendo por Judas. Y él dijo, a la verdad, el Hijo del Hombre tiene que ir a la cruz a morir. Pero pobre de aquel que fue instrumento para traicionar. Y yo creo sinceramente que si Judas se hubiera arrepentido, Cristo lo hubiera perdonado. Lo que lo llevó a ahorcarse, a colgarse, fue remordimiento, no arrepentimiento. Porque si se hubiera arrepentido, Cristo lo hubiera perdonado. Porque Dios, todo lo que sucedió, Dios lo permitió. Dios está en control. Nada sucede por accidente o casualidad, o mucho menos suerte. Nada. El cristiano no cree en esto de la suerte, hermano. No ande comprando boletos de lotería. Amén. Ponga su fe en Cristo. Espere en su provisión. Él ha dicho que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios está sentado en su trono y sigue obrando sus propósitos eternos. Y Dios nunca se equivoca, aun cuando estamos pasando por una prueba triste, una dificultad.
Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Por eso siempre creemos y lo hemos predicado, se ha enseñado que la salvación no se pierde. Porque la salvación no depende de lo que yo hago y tampoco depende de lo que yo hago mantenerme salvo, sino que somos guardados por el poder de Dios. Amén. Y qué bueno es saber que somos salvos, pero no termina ahí el pasaje. Dice: en lo cual vosotros os alegráis. Uno se alegra de que es cristiano, uno se alegra que tiene vida eterna, que es salvo. Dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Quién determina si es necesario? Él es el soberano. ¿Pero por qué me está pasando eso? No hay accidente, no hay casualidades. ¿Le pasó algo desagradable, algo duro? ¿Está pasando por pruebas difíciles? La Biblia dice en Santiago que la prueba tiene un propósito. Dice aquí, continúa diciendo: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Hermano, no tiene caso quejarse. No tiene caso quejarse. Mucho menos enojarse con Dios o reprocharle a Dios. Él sabe lo que hace y todo lo hace hermoso en su tiempo, dice la Biblia. La Biblia dice que las pruebas tienen un propósito de refinar nuestra fe para que salga más brillante que el oro. Más bien hay que dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad del Padre para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Aún por las cosas malas. Número 5, Dios nos es revelado como el omnisciente, que siempre está pendiente de nosotros y de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Regrese a Hechos 4, por favor. Ya estoy en la recta final. Hechos 4, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mira sus amenazas. Tú conoces lo que están tramando hacer en contra de nosotros. Nosotros no sabemos, pero tú sí lo sabes. Y tú estás en control. Amén, hermanos. Él es omnisciente, todo lo sabe. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hermanos, qué tranquilidad trae esa verdad. Dios conoce el principio y el fin. Él conoce el corazón de los hombres. Él tiene control de cada situación y circunstancia en mi vida. Y cuando se llegue la hora, Él estirará su santa mano para obrar como Él puede obrar. Ahí en Hechos 4:29, ellos están orando y dicen: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? A Sara le dijo: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? A María el ángel le declaró: porque nada hay imposible para Dios. Me gusta un canto viejito que cantaba Manuel Bonilla. En pruebas y en dolor te encuentras desmayar. Habrá en tu pobre ser 1000 dudas y pesar. Solo Dios podrá cambiar tu ser. Si tan solo tienes fe en Él, todo es posible. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva.
Todo es posible si puedes creer. Amén. No se duerman, no estoy arrullando. A veces estoy cantando y están. Le voy a apagar al calentón para que despierte, hermanos. Número 6. Dios nos es revelado como el que escucha y contesta nuestras oraciones. Hechos 4, versículo 24, ellos comienzan, dice que habiendo oído lo que había puesto, los pusieron en libertad, pero los amenazaron. Dice que alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que... El cristiano tiene la oración. Cuando parece ser que está en una situación desesperante contra la espada y la pared, cuando no hay esperanza, siempre hay esperanza en la oración. Ellos estaban tratando con situaciones, circunstancias que no podían controlar. Estaban tramando arrestarlos y matarlos. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen a orar al único que puede hacer algo para cambiar las circunstancias. Amén, hermanos. Versículo 29. Y ahora, Señor, dicen, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ellos creían que Dios escucharía y contestaría sus oraciones. ¿Y qué sucedió? Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, aquí entramos en el contorno de la experiencia personal humana. Oiga bien, puede ser que se nos dificulte comprender. Agarre esto, por favor. Puede ser que se nos dificulte comprender y acertadamente comprobar la existencia de la Trinidad. Puede ser que se nos dificulte comprender y acertadamente comprobar que Dios es nuestro creador. Puede ser que se nos dificulte comprender y comprobar que Él fue quien inspiró este libro que tenemos en nuestra mano y por tanto es la autoridad final de nuestra fe y nuestra vida. Pues puede ser que se nos dificulte comprender y comprobar que de hecho Dios está obrando providencialmente en nuestras circunstancias. Puede ser que se nos dificulte comprender y comprobar que Él es omnisciente y por lo tanto conoce todo por lo que estamos pasando. Pero sí podemos probarle a este mundo incrédulo que por cierto Dios contesta nuestras oraciones. Amén. Podemos testificar por nuestra propia experiencia personal el hecho de que la oración eficaz del justo puede mucho. Gloria a Dios. Amén. La oración cambia las cosas. Jeremías lo dijo, ¿verdad? Dios le dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Segunda de Crónicas 7:14 dice Dios a su pueblo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese sanaré su tierra implica cambiarán tus circunstancias. Pero ¿ya oraste? ¿Has orado acerca de esa necesidad que tienes? ¿Has buscado el rostro del Señor? ¿Te has humillado ante Él? La Biblia dice que Él exalta a los humildes. Él da gracia a los humildes. Amén. Por último, número 7, Dios nos es revelado como el autor de la salvación. Versículo 30, Hechos 4:30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, dice, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dios es revelado como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por quien hace señales y obras y prodigios, comenzando con transformar y regenerar a una vida. Segunda Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y por eso el apóstol Pedro acababa de decir unos versículos antes: y no hay otro, no hay ninguno otro, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Romanos 10:13 simplemente dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor
Jesús, sálvame, serás salvo. Amén. En estos días oscuros en los cuales muchos se han apartado de la fe y muchos más están viviendo sin fe en Dios y sin fe en su Hijo Jesucristo, hermanos, demos gracias a Dios por revelarnos quién es Él. Amén. ¿Quién es su Hijo y Salvador del mundo? ¿Y cuál es su voluntad para nuestras vidas? Estamos empezando un año nuevo. Y uno nunca sabe lo que va a pasar en ese año nuevo. Pero Dios está en control. Si hay un Dios en los cielos. Si estamos en la verdad. Si es cierto, hermanos. Él es el que cambia nuestras vidas. Y Él es el que puede cambiar nuestras circunstancias. Y cuando vienen cosas malas que no entendemos, Él lo ha permitido. Y Él tiene la salida. Él tiene la respuesta. Él tiene un propósito. Él sabe lo que hay en nuestros corazones y en los corazones de otra gente. Nada sucede sin que Dios lo permita. Y Él sigue salvando el día de hoy. Él sigue salvando el día de hoy. ¿Cómo es que se nos olvida eso? ¿Por qué dice eso, pastor? Porque no le hablamos a otros de Cristo. Nos atemorizamos, nos acobardamos, nos intimidamos. Cuando Cristo sigue salvando a otros, hermanos. No es en vano invitar a otra gente a la iglesia. No es en vano dar un folleto. No es en vano compartir su testimonio. Dios todavía sigue obrando. Dios todavía no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Oh, hermanos, que el Señor estas palabras nos animen y nos impulsen, ¿sabe? Cuando estaban siendo amenazados de que no sabemos lo que va a pasar, ¿sabe lo que pidieron al Señor? No pidieron, sácanos de este apuro, líbranos de los que nos quieren. No, Dios se encargó de los que deseaban algún mal a ellos. ¿Sabe lo que pidieron esos primeros cristianos? Danos de nuevo, Señor, para predicar tu palabra. De nuevo quiere decir que no me avergüence. Valor para poder hablarle a otros de Cristo, porque todavía, míreme aquí, ya terminó, todavía no comienza la persecución de cristianos, pero creo que todo va hacia allá. Todavía tú puedes hablarle a quien quieras de Cristo sin consecuencias, pero las fuerzas a nuestro alrededor se están moviendo para censurar, para limitar, para parar, si es posible, la predicación del Evangelio. Pero el que está en control es Él. Más que nunca necesitamos hablar a otros de Cristo. Más que nunca debemos de confiar en Dios. Más que nunca, joven, no dudes de tu salvación, no dudes de tu fe. No dejes que te sacudan, que te tambaleen. Esos impíos, esos ignorantes, los ignorantes son ellos. Tú mira, no te pongas a contender, no te pongas a pelear con ellos. You don't need to prove anything. You just need to know. Tú nomás necesitas saber en tu corazón. Y el Señor está obrando en tu vida y tiene un plan para tu vida. Él te va a llevar, te va a ir guiando en la vida, va a ir haciendo lo que Él tenga que hacer en tus circunstancias para llevarte hacia donde Él quiere llevarte. And that's all you need to know. Y eso es lo único que necesitas saber y confiar y agarrarte de eso. Amén. Cuando menos pienses, vas a estar ante tu presencia. Se va a acabar esta vida. Ya sea porque Él viene por nosotros o porque nos llama a su presencia. Que nos encuentre siendo fieles. Amén, hermanos. Sube al siguiente nivel en tu fe en el Señor. En tus convicciones. Amén. Vamos a orar, todos ojos cerrados. Señor.